El aroma a papel antiguo y a cuero reseco era la única constante en la vida de Elara Montes. A sus 22 años, sus dedos, finos y ágiles, se movían con la pericia de un cirujano sobre el lomo de un volumen del siglo XVIII, aplicando una fina capa de adhesivo con una precisión casi reverencial. Cada grieta reparada, cada página alisada, era una pequeña victoria contra el paso del tiempo, un acto de devoción que llenaba el silencio de su taller. Sin embargo, mientras devolvía la vida a historias ajenas, la suya permanecía intacta, sin estrenar, como un libro de páginas en blanco encuadernado en piel de sacrificio. El aire, cargado de polvo y soledad, pesaba sobre sus hombros, un manto invisible que sofocaba el anhelo silencioso de un capítulo que fuera verdaderamente suyo, un capítulo que temía que nunca llegaría a escribirse. Sus manos eran capaces de remendar las heridas del pasado, pero ¿quién podría sanar su futuro? La vida de Elara está a punto de ser destrozada por una propuesta tan tentadora como destructiva, una que la obligará a vender lo único que realmente le pertenece. Te invitamos a acompañarla hasta el final, porque la revelación que la espera cambiará todo lo que crees saber sobre el sacrificio. Suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios qué harías en su lugar. Tu opinión es crucial para desentrañar este dilema moral. Elara Montes era una criatura de contrastes silenciosos. Su belleza, discreta y melancólica, se escondía tras un velo de timidez, en la curva suave de su cuello o en la profundidad de sus ojos color avellana, que observaban el mundo con una mezcla de anhelo y resignación. Vivía en un pequeño pueblo de la costa cantábrica, un lugar donde el mar rugía con una libertad que ella solo podía soñar. Las casas de piedra, aferradas a la ladera, parecían vigilarse unas a otras, tejiendo una red de tradiciones y expectativas de la que era imposible escapar. Para los demás, era la hija abnegada, la joven seria y responsable. Nadie veía el océano de emociones que se agitaba bajo su superficie serena, un torbellino de deseos no expresados y sueños postergados que amenazaban con ahogarla desde dentro. Su virginidad no era una bandera de pureza ni el resultado de un trauma, sino la consecuencia silenciosa de una elección que nunca sintió como propia. Era el precio no negociado de su amor incondicional. Cada día, su vida orbitaba en torno a las necesidades de su madre, una mujer cuya enfermedad crónica había consumido no solo su salud, sino también el futuro de su hija. Elara había aprendido a medir el tiempo en dosis de medicamentos y noches de vigilia, posponiendo sus propias experiencias, sus amistades, el torpe y emocionante descubrimiento del primer amor. Su cuerpo, un territorio inexplorado, guardaba una inocencia que no nacía de la convicción, sino de la falta de oportunidades, de una juventud sacrificada en el altar del deber familiar, convirtiéndola en una mujer adulta atrapada en el umbral de su propia vida. Cuando la noche caía sobre el pueblo y las luces de las casas se apagaban una a una, el vacío se hacía más palpable. Desde la ventana de su habitación, Elara observaba la luna platear las olas y sentía una punzada de soledad tan aguda que le cortaba la respiración. Se preguntaba cómo sería sentirse deseada, ser el centro del universo de alguien, aunque solo fuera por un instante. Imaginaba conversaciones que nunca tendría, caricias que nunca sentiría, un beso que rompiera el hechizo de su existencia contenida. Era en esos momentos de quietud forzada, cuando la verdad la golpeaba con más fuerza. Estaba viviendo una vida prestada, una existencia de segunda mano dedicada a cuidar de los demás, mientras su propio ser se desvanecía lentamente, convirtiéndose en un eco, en un fantasma en su propia historia. Su taller de restauración era, a la vez, su refugio y su celda. Entre las prensas de madera, los pinceles de pelo de Marta y los frascos de pigmentos, Elara encontraba un orden que el resto de su vida no tenía. Allí ella era la dueña del tiempo, capaz de detener su avance destructivo y devolver el esplendor a lo que estaba roto. El control meticuloso que ejercía sobre cada fibra de papel y cada hilo de la encuadernación era un bálsamo para su alma caótica. Sin embargo, esa misma concentración la aislaba aún más, construyendo muros invisibles a su alrededor.
El trabajo constante mantenía sus manos ocupadas y su mente distraída, evitando que se enfrentara a la aterradora pregunta de qué quedaría de ella cuando todos esos libros estuvieran reparados y su deber finalmente cumplido. A veces, la realidad del mundo exterior se filtraba a través de las gruesas paredes de su rutina. Un día, mientras compraba el pan, vio a una pareja de su edad besándose sin pudor en una esquina, riendo con una complicidad que le resultó tan extraña como un idioma extranjero. Elara desvió la mirada, pero la imagen se quedó grabada en su mente. Sintió una mezcla de envidia y vergüenza, una sensación de ser fundamentalmente diferente, incompleta. Ese simple gesto de afecto público le recordó todas las experiencias que se le habían negado, las pequeñas alegrías de una juventud normal que para ella eran tan inalcanzables como las estrellas. Volvió a casa con el corazón encogido, sintiendo el peso de su propia invisibilidad de una forma más dolorosa que nunca. La sensación predominante en su día a día era la de ser una espectadora. Observaba la vida desde detrás de un cristal, viendo a otros enamorarse, cometer errores, viajar, construir sus futuros, mientras ella permanecía inmóvil. Su juventud se estaba consumiendo en el silencio de una casa que olía a enfermedad y a rutina, un tiempo precioso que se le escurría entre los dedos como arena fina. Era una flor perfectamente conservada bajo una campana de cristal, protegida del mundo pero incapaz de florecer, de sentir el sol en sus pétalos o el viento agitando sus hojas. El anhelo de romper ese cristal, de respirar aire puro aunque le hiciera daño, crecía en su interior como una raíz poderosa, una fuerza latente que solo esperaba la grieta adecuada para hacerlo estallar todo en mil pedazos. El pueblo se aferraba a la costa como un percebe a una roca, resistiendo los embates del tiempo y del progreso. Sus calles empedradas y estrechas, flanqueadas por casas con balcones de madera oscura, formaban un laberinto donde todos los caminos llevaban de vuelta al mismo punto de partida. La plaza principal, el puerto, la iglesia. Era un universo cerrado, gobernado por miradas furtivas y susurros que viajaban con el viento salino. Aquí, la vida de una persona pertenecía a la comunidad antes que a sí misma, y cada decisión era sometida al escrutinio silencioso de los vecinos. Para Elara, este lugar no era un hogar, sino una jaula con el mar como único horizonte de una libertad inalcanzable. El sonido constante de las olas rompiendo contra el acantilado era un recordatorio perpetuo de la fuerza y la pasión que ella mantenía reprimidas en su interior. La casa familiar era el epicentro de su opresión, un santuario dedicado al cuidado de su madre, Adela. La enfermedad de Adela no era solo una dolencia física, se había convertido en una atmósfera densa que impregnaba cada rincón, un velo de melancolía y deber que lo cubría todo. La mujer, postrada en su cama la mayor parte del día, gobernaba la vida de Elara con una tiranía suave, tejida con hilos de amor y culpa. Sus peticiones eran susurros, sus quejas, suspiros, pero su poder era absoluto. Elara se movía por la casa con la sigilosa eficiencia de una enfermera, anticipando cada necesidad, sofocando sus propios deseos antes de que pudieran tomar forma. El amor que sentía por su madre era genuino y profundo, pero a veces, en la quietud de la noche, se sentía como una cadena invisible que la anclaba a esa cama. Su rutina era un ritual inmutable, una danza monótona dictada por el sol y las pastillas. El amanecer la encontraba ya en pie, preparando el desayuno, administrando la primera dosis de medicación. Las mañanas transcurrían entre la limpieza de la casa y las breves horas que podía dedicar a su trabajo de restauración, un respiro que sabía a poco. Por la tarde, la lectura en voz alta para su madre, las visitas al médico, la compra. Cada día era una réplica exacta del anterior, un ciclo de servicio que borraba su identidad y la convertía en una extensión de las necesidades de otra persona. No había espacio para la espontaneidad, para un café con una amiga o un paseo sin rumbo. Su juventud se estaba desvaneciendo en una sucesión de tareas domésticas y responsabilidades, una muerte lenta y silenciosa de su propio yo. Las tías y vecinas que visitaban a Adela
Eran un coro de voces bien intencionadas pero afiladas. «¿Y tú, Elara? ¿No piensas en casarte? Se te va a pasar el arroz», comentaban mientras removían el azúcar en sus tazas de café. Cada palabra era un pequeño dardo que se clavaba en su piel. La veían como una anomalía, una pieza que no encajaba en el puzzle tradicional del pueblo. Su dedicación era alabada en público, pero en privado, su soltería y su falta de pretendientes eran motivo de lástima y especulación. Elara soportaba sus comentarios con una sonrisa educada, pero por dentro sentía cómo se solidificaba una capa de resentimiento. La estaban preparando para una vida de solterona abnegada, una figura trágica y respetable en el folclore local, un destino que se negaba a aceptar, pero que no sabía cómo evitar. La presión económica era una soga que se apretaba lentamente alrededor de su cuello. Los ingresos de su pequeño taller apenas cubrían los gastos básicos y el coste creciente de los medicamentos. Cada carta del banco, cada factura médica, era un recordatorio de su precaria situación. Elara llevaba las cuentas en secreto, protegiendo a su madre de una preocupación que solo agravaría su estado. Por las noches, con la casa en silencio, se sentaba en la cocina bajo la luz de una bombilla desnuda, sumando y restando cifras que nunca cuadraban. La deuda no era solo un número en un papel, era un peso físico que sentía sobre sus hombros, una angustia constante que le robaba el sueño y la empujaba hacia un rincón del que no veía salida. La desesperación comenzaba a echar raíces en su corazón, una planta oscura y venenosa. Un día se encontró con Clara, una antigua compañera de instituto que había vuelto de Madrid para pasar el verano. Clara hablaba con una energía vibrante sobre su trabajo en una galería de arte, sus viajes a Italia, su novio arquitecto. Mientras la escuchaba, Elara se sentía como una viajera en el tiempo, atrapada en una época pasada. La ropa moderna de Clara, su forma de hablar desenfadada, todo en ella gritaba una libertad que a Elara le parecía de otro planeta. Al despedirse, Clara la abrazó y le dijo: «Tienes que salir de aquí, Elara. Este pueblo te está consumiendo». Las palabras, aunque amables, la golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Esa noche, frente al espejo, no vio su propio reflejo, sino el fantasma de la mujer que podría haber sido. El control de Adela se manifestaba en los detalles más pequeños. Una tarde, Elara llegó a casa con un libro de poesía que había comprado para sí misma, un pequeño acto de autoindulgencia. Su madre, al verlo sobre la mesa, frunció el ceño. «¿Otro libro? ¿No tienes ya suficientes? Deberías ahorrar ese dinero. Nunca se sabe lo que puede pasar». No había ira en su voz, solo una preocupación que sonaba a reproche. Elara sintió una oleada de vergüenza y guardó el libro como si fuera contrabando. Ese simple comentario había convertido su pequeño placer en un acto de egoísmo. Comprendió entonces que su jaula no estaba hecha de barrotes de acero, sino de lazos de amor y obligación, mucho más difíciles de romper. Cada decisión, por insignificante que fuera, debía pasar por el filtro de la aprobación materna. La ausencia de su padre, fallecido años atrás en un accidente de pesca, había dejado un vacío que Elara se vio obligada a llenar. No solo había perdido a un padre, sino que había heredado su papel de pilar de la familia. Su madre, rota por el dolor, se había aferrado a ella como a un salvavidas, transfiriéndole toda la carga emocional y práctica del hogar. Elara recordaba a su padre como un hombre silencioso y fuerte, con las manos curtidas por el mar, y a menudo se preguntaba qué habría sido de su vida si él siguiera allí. Quizás él habría compartido el peso de la responsabilidad, liberándola para que pudiera forjar su propio camino. Pero solo eran fantasías. La realidad era que estaba sola, atrapada en un matriarcado de enfermedad y dependencia, donde su único propósito era servir y sostener. A veces, la necesidad de escapar era tan fuerte que se convertía en un dolor físico. En esas noches, cuando su madre ya dormía profundamente, Elara se envolvía en un chal y bajaba a la playa. Se sentaba en la arena fría, lejos de las luces del pueblo, y dejaba que la inmensidad del mar y el cielo estrellado la devoraran. Era su único acto de rebelión, su único secreto. Allí,
El sonido de las olas ahogaba las voces de su cabeza y el olor a salitre limpiaba el aire viciado de la casa. Miraba hacia el horizonte oscuro, imaginando barcos que la llevarían a lugares lejanos, a una vida donde su nombre no estuviera ligado al de nadie más. Eran momentos agridulces, de una libertad efímera que solo servía para hacer más doloroso el regreso a su celda. El golpe final llegó a través de una llamada telefónica. Era el doctor de su madre, con una voz grave y compasiva. Los tratamientos convencionales ya no estaban funcionando. La enfermedad progresaba. Había una última opción, una terapia experimental en una clínica privada en Suiza. Un tratamiento con un coste astronómico, tan fuera de su alcance como la luna. Al colgar el teléfono, Elara se quedó inmóvil en medio del pasillo, con el auricular en la mano. El mundo a su alrededor pareció encogerse. Las paredes se estrecharon hasta casi aplastarla. El sentimiento de aprisionamiento ya no era una metáfora, era una realidad física y asfixiante. La desesperación, que hasta entonces había sido una corriente subterránea, se desbordó, arrasando con sus últimas defensas. Sabía que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para salvar a su madre, y ese pensamiento la aterraba más que la propia muerte. La mansión de Damián Alcázar no se alzaba sobre la colina, la conquistaba. Era una estructura de cristal, acero y hormigón pulido que cortaba el paisaje verde y salvaje de la costa como una cuchilla. No había nada orgánico en su diseño, ninguna concesión a la belleza natural que la rodeaba. Era una fortaleza moderna, una declaración de poder y aislamiento. Mientras Elara conducía por el sinuoso camino privado, sentía que cada metro la alejaba más de su mundo de papel y tinta, de la calidez desordenada de su taller. El portón de titanio se abrió con un zumbido silencioso y ominoso, tragándosela en un dominio que intuía tan frío e implacable como su dueño. El corazón le latía con una mezcla de miedo y una extraña y resignada determinación. Estaba cruzando un umbral, no solo físico, sino vital. El interior era aún más sobrecogedor. Un vestíbulo de doble altura con paredes de cristal ofrecía una vista panorámica del Cantábrico embravecido, pero el efecto no era de apertura, sino de exposición. El mar parecía un animal enjaulado, una fuerza primordial observada desde la seguridad de un laboratorio estéril. El mobiliario era minimalista, de líneas duras y colores neutros, negro, gris, blanco. No había fotografías, ni libros a la vista, ni ningún objeto que delatara una historia personal. El silencio era absoluto, denso, solo roto por el eco de sus propios pasos sobre el suelo de mármol. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme impecable y con una expresión que no admitía preguntas, la guió hasta un salón y la dejó sola. La casa no se sentía habitada, sino ocupada, como un mausoleo de lujo para alguien que aún vivía. Elara se sentó en el borde de un sofá de cuero blanco que parecía demasiado perfecto para ser usado. Se sentía fuera de lugar, un borrón de color y calidez en un lienzo monocromático. En la pared frente a ella colgaba un único cuadro, una pintura abstracta de trazos violentos en negro y rojo sangre que parecía un grito congelado en el tiempo. La espera se alargó deliberadamente, un ejercicio de poder diseñado para desestabilizarla. Elara juntó las manos en su regazo, notando que estaban frías y ligeramente temblorosas. Pensó en su madre, en la fragilidad de su respiración por la noche, y esa imagen avivó la llama de su propósito. No estaba allí por ella misma, estaba allí como un soldado en una misión desesperada, dispuesta a soportar cualquier cosa por la única persona que amaba. La humillación era un precio pequeño comparado con la vida de su madre. El sonido llegó antes que la imagen, un zumbido eléctrico, suave pero insistente, que se acercaba por el pasillo. Damián Alcázar entró en el salón, no como un hombre que se desplaza, sino como una fuerza que avanza. Su silla de ruedas, una obra de ingeniería en fibra de carbono y titanio, se movía con una precisión silenciosa. Tenía 38 años, pero sus ojos, de un gris tormentoso, parecían contener la fatiga de varias vidas. Su rostro era una máscara de rasgos afilados y aristocráticos, endurecida por el dolor y el cinismo. Llevaba una camisa negra de lino que acentuaba la poderosa musculatura de sus hombros y brazos,
un cruel recordatorio de la fuerza que ahora estaba confinada. No la saludó. Simplemente detuvo la silla a unos metros de distancia y la observó con una intensidad depredadora que la hizo sentirse completamente transparente. Elara Montes, dijo él, y su nombre en sus labios sonó como una acusación. Su voz era grave, controlada, con un filo de acero que cortaba el silencio. La restauradora de libros, una profesión noble y anacrónica, ¿qué la trae a buscar trabajo en un lugar como este? ¿Se ha cansado de la compañía del polvo y los muertos? Cada palabra era una piedra lanzada con la intención de herir, de encontrar una grieta en su compostura. La miraba de arriba a abajo, evaluando su sencillo vestido, su ausencia de maquillaje, su aura de inocencia provinciana. Era un examen cruel, una prueba de resistencia desde el primer segundo. Esperaba que se encogiera, que tartamudeara, que mostrara la codicia o la desesperación que él asumía que la había llevado hasta allí. Quería romperla antes incluso de empezar, pero Elara, que había pasado años perfeccionando el arte de la paciencia y la contención, no se rompió. Levantó la barbilla, no en un gesto de desafío, sino de simple dignidad, y sostuvo su mirada. Su voz, cuando habló, fue suave pero firme, sin el más mínimo temblor. Necesito el trabajo, señor Alcázar. Mi currículum detalla mis capacidades. Estoy aquí para ser útil, no para ser analizada. No había rastro de nerviosismo en sus palabras, solo una honestidad directa que pareció descolocarlo por un instante. No era la respuesta que esperaba, no había sumisión, pero tampoco insolencia. Había una calma inquebrantable, una fortaleza que no residía en la agresión, sino en una profunda aceptación de su realidad. Era la misma entereza con la que se enfrentaba a las páginas rotas de un manuscrito antiguo. Una de sus cejas se arqueó, un movimiento casi imperceptible que delataba su sorpresa. La sonrisa que se dibujó en sus labios no tenía calidez, era una mueca cínica y afilada. Utilidad, una palabra interesante. Mis anteriores asistentes no resultaron ser muy útiles. Este trabajo requiere más que saber preparar café y contestar al teléfono. Requiere soportar a un hombre que no tiene interés en la cortesía ni en la compasión. Requiere no tener miedo. Se acercó un poco más con su silla, invadiendo su espacio personal, su presencia llenando la habitación. El aire se cargó de una tensión palpable. ¿Le tiene miedo a los hombres rotos, señorita Montes, o solo a los que aún pueden romperla a usted? La pregunta era una provocación directa, una daga verbal apuntada a su yugular. Elara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su rostro permaneció sereno. Por primera vez, no vio al millonario poderoso ni al jefe tiránico. Vio, con la claridad de la empatía que le era innata, el dolor que se escondía tras la crueldad. Vio la vulnerabilidad que él intentaba proteger con un muro de sarcasmo. «No le tengo miedo», respondió en voz baja, y sus palabras portaban una verdad que la sorprendió incluso a ella misma. «El miedo es un lujo que no puedo permitirme. Y no veo a un hombre roto, veo a un hombre que está solo». La frase quedó suspendida en el aire entre ellos, simple, directa y devastadora en su precisión. Había desnudado su defensa más profunda sin intentarlo, simplemente diciendo lo que veía con una sinceridad desarmante. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de poder y espera, sino uno cargado de asombro y una electricidad desconocida. Damián la miró fijamente, y por un segundo, la máscara de frialdad se resquebrajó. En sus ojos grises, Elara vio un destello de algo que no pudo identificar. Dolor, rabia o quizás una chispa de conexión con otra alma que entendía lo que era la soledad. Él era el que ahora parecía expuesto, sorprendido por una joven que no jugaba según sus reglas, que no reaccionaba como todos los demás. Ella no había visto su silla de ruedas ni su dinero. Había mirado directamente a su herida, y esa mirada, desprovista de lástima pero llena de una comprensión tranquila, era más íntima y perturbadora que cualquier contacto físico. Finalmente, él apartó la vista, dirigiendo su atención a la ventana que enmarcaba el mar furioso. El momento de vulnerabilidad había pasado, reemplazado de nuevo por una frialdad calculada, aunque ahora parecía menos natural, más forzada. «Empiezas mañana a las 8.
Mi ama de llaves, la señora Vera, le mostrará sus aposentos. No tolero la impuntualidad. No hubo más discusión ni negociación. Era una orden. Se dio la vuelta y el zumbido de la silla se alejó, dejándola sola en el inmenso y silencioso salón. Elara soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, sus pulmones ardiendo. No se sentía victoriosa, sino extrañamente conectada a aquel hombre hostil. Había ganado el trabajo, pero intuía que acababa de entrar en un juego mucho más complejo y peligroso, uno donde las reglas aún no estaban escritas. Los días en la mansión Alcázar se convirtieron en un delicado equilibrio entre el servicio y la supervivencia, una danza silenciosa en un escenario de cristal y acero. Elara descubrió que la biblioteca era el corazón de la casa y el único lugar donde la armadura de Damián parecía mostrar fisuras. Él le encomendó la tarea de catalogar su vasta colección de primeras ediciones, un trabajo que la sumergía de nuevo en su mundo de papel y tinta, pero en un contexto radicalmente distinto. Ya no era su refugio, sino un campo de batalla silencioso. Damián pasaba horas observándola desde el otro lado de la sala, su silla de ruedas inmóvil en la penumbra, su mirada un peso físico sobre la espalda de Elara. Ella podía sentir la intensidad de sus ojos grises, recorriendo la curva de su cuello mientras se inclinaba sobre un volumen, un escrutinio que era a la vez clínico y extrañamente personal. Su profesionalidad era su única defensa. Se movía con una gracia contenida, sus dedos tratando cada libro con una reverencia que a él secretamente le fascinaba. Había despedido a asistentes por mucho menos, por el ruido de sus tacones, por el perfume que usaban, por una sonrisa demasiado obsequiosa. Pero Elara era silencio, eficiencia y una calma que lo desarmaba y enfurecía a partes iguales. Él la veía trabajar, sus manos expertas devolviendo el orden a su caótica colección, y por primera vez en años sentía una punzada de algo que no era amargura. Era una curiosidad reacia, un interés por la mujer que habitaba ese cuerpo sereno, la que había visto su soledad en lugar de su silla de ruedas. Y esa curiosidad era un territorio peligroso que se había prometido no volver a explorar jamás. Comenzó un nuevo ritual entre ellos. Cada tarde, a las 5, ella debía leerle en voz alta. Él lo justificaba como una necesidad para descansar su vista, fatigada por las pantallas, pero ambos sabían que era una excusa. Elara elegía novelas clásicas, historias de pasiones contenidas y destinos trágicos que resonaban en el silencio opresivo de la mansión. Su voz, suave y clara, llenaba el espacio, tejiendo un puente invisible entre ellos. Para Damián, se convirtió en una adicción, el único bálsamo para el ruido constante de sus pensamientos. Cerraba los ojos y se dejaba llevar por la cadencia de sus palabras, imaginando los mundos que describía, olvidando por un instante las paredes de su propia prisión. Para Elara era una tortura íntima, pues sentía su mirada fija en ella incluso con los párpados cerrados. Un día, mientras leía un pasaje de Cumbres borrascosas, que describía el amor destructivo entre Catherine y Heathcliff, su voz se quebró ligeramente por la emoción. Levantó la vista instintivamente y lo vio. Por una fracción de segundo, la máscara de cinismo de Damián se había desvanecido, revelando un abismo de dolor tan profundo y crudo que a Elara se le cortó la respiración. Fue un atisbo del hombre que fue antes del accidente, del amante que perdió, de la vida que le fue arrebatada. Él se dio cuenta de su desliz de inmediato y su rostro se endureció como el granito. Suficiente por hoy, espetó con una frialdad cortante. Su sentimentalismo está arruinando la prosa. La crueldad del comentario fue un muro levantado a toda prisa, pero Elara ya había visto la grieta. La tensión física alcanzó un punto de no retorno durante una de sus sesiones de fisioterapia. El terapeuta se retrasó por una tormenta y Damián, impaciente y frustrado, le ordenó a Elara que le ayudara con sus ejercicios. Era una orden, no una petición. Con manos temblorosas, ella tuvo que sujetar sus piernas inertes mientras él realizaba estiramientos con la parte superior de su cuerpo. El contacto era clínico, pero la electricidad que recorrió su piel fue visceral. Sintió la calidez de su piel, la dureza del músculo bajo sus dedos, el contraste brutal entre la fuerza de sus brazos y la inmovilidad de sus piernas.
El aire se espesó, cargado de lo no dicho. El olor de su piel, una mezcla de jabón caro y la esencia puramente masculina de Damián, inundó sus sentidos, despertando algo primitivo y dormido en su interior. Esa noche, en la seguridad de su habitación, Elara se sintió completamente deshecha. El recuerdo de su tacto ardía en sus manos. Por primera vez en su vida, su cuerpo había reaccionado de una forma que no podía controlar, con un anhelo que la avergonzaba y la aterraba. Este hombre era su jefe. Era cruel, volátil y representaba todo contra lo que sus valores la habían prevenido. Pero también era el único hombre que la había mirado de verdad, que había visto más allá de la hija abnegada o la joven tímida. El deseo que sentía era una traición, a sí misma, a su propósito, a la pureza que había conservado no por elección, sino por deber. La culpa era un sabor amargo en su boca. Estaba perdiendo el control, y en su vida, el control era lo único que siempre había tenido. Damián también sintió el cambio, y reaccionó con la única herramienta que conocía, la agresión. Los días siguientes fueron un infierno. Se volvió más exigente, más crítico, buscando cualquier pretexto para atacarla. Le asignaba tareas imposibles, criticaba su catalogación, se quejaba del tono de su voz durante las lecturas. Estaba intentando alejarla, hacer que lo odiara, que renunciara y se fuera como todas las demás. Era una batalla contra sí mismo, contra la atracción que sentía por ella, una atracción que consideraba una profanación a la memoria de su prometida. Permitirse sentir algo por Elara era admitir que la vida seguía, y él se había jurado a sí mismo que la suya había terminado en aquella carretera mojada por la lluvia. La amabilidad que ella le había mostrado era un veneno que amenazaba con curarlo. Las cenas se convirtieron en un suplicio silencioso. Comían en extremos opuestos de una larguísima mesa de roble negro. El espacio entre ellos, un abismo lleno de tensión. El único sonido era el tintineo de la plata contra la porcelana. Elara mantenía la vista fija en su plato, pero sentía la mirada de Damián sobre ella, intensa y constante. A veces, sus ojos se encontraban por encima de las copas de cristal, y en esos breves instantes, el mundo se detenía. Había una conversación entera en esas miradas, un desafío, una pregunta, un anhelo. Era más íntimo que cualquier palabra, una conexión cruda y peligrosa, que ambos se esforzaban por negar en cuanto la luz del día volvía a imponer la realidad de su relación contractual. Una noche, para romper la monotonía, o quizás para torturarla de una nueva manera, la retó a una partida de ajedrez. «Veamos si su mente es tan metódica como sus manos, señorita Montes», dijo con una sonrisa socarrona. El tablero se convirtió en un campo de batalla para sus voluntades. Sus movimientos eran agresivos, un reflejo de su personalidad. Sacrificaba peones sin piedad para abrirse paso, buscando un jaque mate rápido y brutal. Elara, en cambio, jugaba con una estrategia paciente y defensiva, protegiendo sus piezas, construyendo una fortaleza silenciosa. Cada movimiento era una frase en un diálogo tenso. ¿Siempre se esconde detrás de sus defensas?, la provocó él. «Solo cuando el rey es un tirano», respondió ella sin levantar la vista del tablero. La partida se alargó durante horas, una guerra de desgaste psicológico. Damián, acostumbrado a la victoria fácil en todos los aspectos de su vida, se encontró con una oponente inesperada. La calma de Elara lo desestabilizaba. Su capacidad para anticipar sus ataques lo frustraba. Finalmente, en un movimiento que ni él mismo vio venir, ella acorraló a su rey. No era un jaque mate, pero era una posición de la que no podía escapar sin sufrir pérdidas catastróficas. Él miró el tablero, luego la miró a ella, y por primera vez su sonrisa no fue cínica, sino de genuino y reacio respeto. «Tablas», declaró tumbando a su propio rey. En ese momento, la dinámica entre ellos cambió. Ya no era solo su empleada, era la mujer que había luchado contra él hasta un punto muerto. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Elara bajó a la cocina. La encontró allí, en su silla de ruedas, frente al inmenso ventanal, observando la luna trazar un camino de plata sobre el mar oscuro. El perfil de su rostro, recortado contra la luz, carecía de la dureza habitual, parecía perdido,
un navegante solitario varado en una costa inhóspita. Elara se quedó inmóvil en el umbral, sin atreverse a romper ese momento de rara vulnerabilidad. La soledad que emanaba de él era tan palpable que casi podía tocarla, una entidad viva en la habitación. Era la misma soledad que ella sentía en su pequeña habitación del pueblo, una conexión dolorosa que trascendía sus diferencias abismales. Hizo un ruido involuntario y él se giró. La sorpresa cruzó su rostro, pero no la ira. Estaba demasiado cansado para su armadura. ¿Qué es lo que más desea en el mundo, Elara?, preguntó de repente, usando su nombre de pila por primera vez. La pregunta, tan directa y personal, la dejó sin aliento. Ella tragó saliva y respondió con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Un día, susurró, solo un día en el que no tenga que pensar en nadie más que en mí. Un día sin deber, sin culpa, sin miedo. Un día para caminar por la playa y no tener que volver. Su voz era apenas un hilo, pero cada palabra estaba cargada con el peso de toda una vida de sacrificio. Su confesión pareció conmover algo profundo en él. El silencio se llenó de una nueva cualidad, una ternura frágil. Lentamente, Damián levantó una mano, sus dedos largos y elegantes moviéndose por el aire que los separaba. Por un instante eterno, su mano se detuvo a 1 centímetro de su mejilla. Elara contuvo la respiración, sintiendo el calor que emanaba de él, anhelando ese contacto con una intensidad que le dolió en el alma, pero el momento se rompió. Él retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado, y la cerró en un puño. «Váyase a la cama», ordenó, su voz de nuevo un látigo de frialdad. El gesto inacabado, sin embargo, quedó suspendido entre ellos, más poderoso y devastador que cualquier caricia. Elara huyó a su habitación, con el corazón martilleándole en el pecho y las lágrimas quemándole los ojos. Ya no había vuelta atrás. El deseo ya no era una posibilidad abstracta, sino una certeza dolorosa. Quería a ese hombre. Quería su dolor, su ira, su soledad y los raros destellos de vulnerabilidad que le permitía ver. Se odiaba por ello. Había venido a esa casa para salvar a su madre, para cumplir un contrato, no para enamorarse de su captor. Sentía que se estaba ahogando, atrapada entre la lealtad a su familia y la atracción magnética hacia un hombre que podía destruirla. La elección ya no era entre la seguridad y el deseo. Era entre dos formas diferentes de aniquilación: perder a su madre o perderse a sí misma. Damián, sacudido hasta la medembra por su propia reacción, hizo lo único que sabía hacer cuando perdía el control: recuperarlo por la fuerza. A la mañana siguiente, mientras Elara aún luchaba con sus emociones, él ya había puesto en marcha a su equipo. Quería saberlo todo sobre ella, cada detalle de su vida, cada deuda, cada vulnerabilidad. No era por curiosidad, era por estrategia. Necesitaba encontrar una palanca, algo que le permitiera restablecer la distancia, reafirmar su dominio y aplastar los sentimientos que amenazaban con resquebrajar su mundo cuidadosamente construido. La información era poder, y él necesitaba sentirse poderoso de nuevo, no el hombre patético que casi había suplicado el toque de su empleada a la luz de la luna. Al día siguiente, Elara notó un cambio en él. La hostilidad había sido reemplazada por una calma depredadora. La forma en que la miraba ya no era solo intensa, era posesiva. Era la mirada de un hombre que conocía sus secretos más profundos, que había pesado y medido su desesperación. Ella no entendía la razón de ese cambio, pero un escalofrío de pavor recorrió su espina dorsal. Se sentía como una mariposa atrapada bajo un alfiler, observada por un coleccionista que admiraba su belleza, justo antes de añadirla a su colección. La tensión en la casa había mutado de algo volátil y eléctrico a una presión constante y asfixiante. Sabía que se estaba acercando a un precipicio, empujada por una fuerza que no comprendía. La culminación llegó esa misma tarde. La voz de Damián, metálica e impersonal, resonó por el intercomunicador de su habitación. «Señorita Montes, venga a la biblioteca inmediatamente. Tenemos que hablar». No había lugar para la desobediencia. Cada palabra estaba cargada con el peso de una decisión irrevocable. Mientras caminaba por los pasillos silenciosos y fríos, Elara sintió una extraña sensación de fatalidad, como si hubiera estado caminando hacia ese momento toda su vida.
El aire parecía vibrar con anticipación. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que la conversación que estaba a punto de tener no trataría sobre libros ni horarios, trataría sobre el precio final de su alma. Y la elección moral que había intentado evitar estaba ahora frente a ella, ineludible. La biblioteca la recibió con la solemnidad de una catedral y el silencio de una tumba. El olor a cuero y pergamino, que normalmente le proporcionaba consuelo, ahora se sentía asfixiante, cómplice de lo que estaba por suceder. El crepitar del fuego en la chimenea de piedra era el único sonido, un latido irregular en la quietud de la mansión. Damián Alcázar era una silueta recortada contra las llamas, su silla de ruedas inmóvil, su rostro en la penumbra. Sobre la inmensa mesa de caoba que los separaba, un documento esperaba, una hoja solitaria y pálida, bajo la luz de una lámpara de banquero. No era una oferta de trabajo, era un altar de sacrificio, y el ara supo, con una certeza helada que le recorrió las venas, que la habían llevado allí para ser inmolada. El aire estaba tan denso que podía saborearlo, un gusto metálico a miedo y a destino irrevocable. Su voz era un instrumento de precisión quirúrgica, despojada de cualquier inflexión que pudiera delatar una emoción. Damián no se anduvo con rodeos. Su crueldad era directa, casi honesta en su brutalidad. El documento es claro, señorita Montes. La totalidad de los fondos para el tratamiento de su madre, transferidos a una cuenta en Suiza mañana mismo. Un fideicomiso que garantizará su bienestar de por vida. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de la salvación se asentara en ella antes de asestar el golpe mortal. A cambio, 1 año de su tiempo, su residencia aquí, su compañía exclusiva en los eventos que yo determine, y sí, añadió, sus ojos grises encontrando los de ella en la penumbra, su virginidad. Será una transacción limpia, un servicio por un pago, nada más. Cada palabra era una piedra perfectamente pulida, lanzada para romperla. El ara sintió como si el aire le hubiera sido succionado de los pulmones, dejando un vacío helado en su pecho. Náusea, humillación y una rabia impotente se arremolinaron en su interior. Una tormenta que amenazaba con hacerla pedazos, pero por debajo de todo ello, persistente e ineludible, flotaba la imagen de su madre, su respiración débil en la quietud de la noche, su sonrisa frágil, la vida de su madre contra su propia alma. El sacrificio que siempre había estado dispuesta a hacer había adoptado su forma más monstruosa. Las letras del contrato danzaban ante sus ojos, convirtiéndose en símbolos incomprensibles de su condena. No era solo su cuerpo lo que él estaba comprando, era su inocencia, sus sueños, el derecho a elegir a quién entregarle la parte más íntima de sí misma. Era la aniquilación de la mujer que podría haber sido. Levantó la vista, y su mirada, aunque empañada por un velo de lágrimas no derramadas, era firme. No había ira en su voz, solo una pregunta desnuda, tan afilada como un fragmento de cristal. ¿Por qué? La palabra quedó suspendida en el aire cargado entre ellos. No era una súplica, ni una negociación. Era una demanda de verdad en medio de la transacción más deshonesta. Quería entender la naturaleza del monstruo que la estaba devorando. ¿Por qué de esta manera? ¿Podría ayudar sin esto? ¿Qué clase de placer puede encontrar en comprar la dignidad de alguien? Desafiarlo era inútil, lo sabía, pero su espíritu se negaba a ser una víctima silenciosa. Necesitaba que él admitiera la oscuridad que lo impulsaba, que se viera a sí mismo a través de los ojos de la mujer a la que estaba destruyendo. Una sonrisa torcida, desprovista de alegría, se dibujó en los labios de Damián. Se movió con su silla hasta el borde de la mesa, la luz del fuego revelando el dolor grabado en sus facciones. «Porque todo en mi vida está roto. El ara», dijo, su voz perdiendo su filo metálico por primera vez, volviéndose un susurro ronco. «Porque el dinero no puede reparar lo fundamental. Quiero poseer algo intacto, algo que el mundo no haya manchado ni quebrado. Quizás si poseo algo puro, parte de esa pureza me limpie. O quizás», añadió, su mirada volviéndose oscura, «simplemente disfrute viendo cómo algo tan perfecto se corrompe. En cualquier caso, el resultado para usted es el mismo». Un trueno sacudió los cimientos de la mansión, un eco violento de la confesión que acababa de hacer,
una revelación de su propia alma rota. El momento se estiró denso y eterno. Elara miró el contrato, luego a Damián. Vio la verdad en sus ojos. No era solo un monstruo, era un hombre en un infierno privado, tratando de arrastrarla con él. Y en esa verdad, extrañamente, encontró su resolución. No lo haría por él, lo haría por su madre. Tomó la pluma estilográfica que él le ofrecía. El metal estaba frío contra su piel febril y pesaba como una sentencia. Con una mano que temblaba solo ligeramente, desvió la mirada de su rostro y la fijó en la línea de puntos. El acto de firmar fue su transgresión definitiva, no contra la moral del pueblo, sino contra sí misma. Su firma, una línea temblorosa de tinta negra, no era solo su nombre. Era un epitafio para la chica que fue y un certificado de nacimiento para la mujer en la que se estaba convirtiendo. El sonido de la pluma al ser depositada de nuevo sobre la madera resonó en el silencio como un disparo. Hecho estaba. El pacto estaba sellado en tinta y desesperación. Damián no dijo nada. Simplemente recogió el contrato, lo dobló con una precisión metódica y lo guardó en un cajón. El acto fue tan impersonal que resultó aún más violento. Luego, el zumbido casi inaudible de su silla de ruedas llenó la habitación mientras rodeaba la mesa. No se detuvo a una distancia respetuosa. Se acercó hasta que sus rodillas casi tocaron las de ella, invadiendo su espacio, su aire, su existencia. El depredador había asegurado su presa y ahora venía a reclamarla. Elara se quedó inmóvil, su cuerpo convertido en piedra, esperando el impacto. La atmósfera ya no era tensa, era eléctrica, a punto de estallar. Ahora, susurró él, y la palabra fue una orden, no el comienzo de una frase. Su mano se disparó y la agarró por la muñeca. Su fuerza era sorprendente, la de un hombre cuya parte superior del cuerpo había compensado la inutilidad de sus piernas. No la levantó. La tiró hacia abajo. El gesto la desequilibró, obligándola a arrodillarse sobre la alfombra persa para no caer. La posición era humillante, diseñada para reafirmar su dominio, pero también creó una intimidad forzada y brutal. Su rostro quedó a la altura del suyo. Pudo ver cada línea de cansancio alrededor de sus ojos, el destello febril en sus pupilas, el olor a whisky caro y a una colonia amaderada y limpia inundó sus sentidos, una mezcla embriagadora de poder y autodestrucción. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El beso no fue una caricia, fue una colisión. Sus labios se estrellaron contra los de ella con una desesperación que la dejó sin aliento. Fue un acto de posesión, un marcaje a fuego, la firma carnal del contrato que acababan de sellar. No había ternura, solo una hambre voraz, la de un hombre que llevaba años muerto de sed y que por fin encontraba un manantial. Sus dedos se enredaron en su cabello, sujetándola con una firmeza que bordeaba el dolor, y entonces, en medio de la violencia del acto, Elara sintió algo más. Sintió el temblor de sus manos, la desesperación en la forma en que su boca se movía contra la suya. No era el beso de un tirano, sino el de un hombre ahogándose, aferrándose a ella como si fuera su último aliento, y su cuerpo, traicionando a su mente, respondió con un estremecimiento que no fue solo de miedo. Cuando sus labios finalmente se separaron, el aire entre ellos era un vacío que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Ambos jadeaban, no por el esfuerzo, sino por el impacto emocional de lo que acababa de ocurrir. Elara se llevó una mano temblorosa a los labios, que ardían y se sentían extrañamente vivos. Levantó la vista hacia él. La máscara de frialdad de Damián se había hecho añicos. Sus ojos grises, normalmente tan controlados como el acero, eran un mar embravecido de emociones contradictorias, triunfo, autodesprecio y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la vulnerabilidad. Él había querido poseerla, romperla, pero en ese beso brutal se había expuesto a sí mismo de una forma que nunca había previsto. El contrato se había cumplido, pero una nueva cláusula, invisible y ardiente, acababa de escribirse con fuego en la piel de ambos. Elara huyó de la biblioteca como un animal herido que busca la oscuridad de su madriguera. Subió las escaleras sin sentir los escalones, su cuerpo moviéndose por un instinto primario de supervivencia.
Una vez en la seguridad de su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra la madera fría, el temblor que recorría su cuerpo finalmente desatado. Se llevó los dedos a los labios, aún hinchados y sensibles por la presión de los de él. Podía sentir el fantasma de su beso, un sello ardiente que la marcaba como propiedad. El sabor a whisky y a desesperación persistía en su boca, un recordatorio tangible de la transacción que acababa de consumarse. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero el verdadero cataclismo estaba dentro de ella, arrasando con los cimientos de todo lo que una vez creyó ser. La inocencia no se había perdido, había sido arrancada. Damián permaneció inmóvil en la biblioteca, escuchando los ecos de sus pasos apresurados desvanecerse en la inmensidad de la casa. El silencio que quedó a su paso era más ensordecedor que cualquier grito. Miró sus propias manos, las mismas que la habían sujetado, y una oleada de autodesprecio lo sacudió con una violencia física. Había planeado la escena con una precisión sádica, la humillación, la posesión, la reafirmación de su poder, pero no había contado con la abrumadora vulnerabilidad que sentiría al probar su pureza, ni con la desesperada necesidad de conexión que su beso había revelado. Quería corromperla, pero en el proceso se había expuesto a sí mismo. Había cruzado una línea que se había jurado no volver a cruzar, profanando no solo a Elara, sino también el santuario de su propio dolor. Se sentía sucio, débil y más roto que nunca. A la mañana siguiente, un nuevo tipo de silencio, denso y cargado de vergüenza, se instaló en la mansión. Era una barrera invisible pero infranqueable, que los mantenía en extremos opuestos de la casa. Damián se encerró en su despacho, comunicándose únicamente a través de notas escuetas entregadas por la señora Vera, cuya mirada discreta pero inquisitiva hacía que Elara se sintiera aún más expuesta. No hubo lecturas por la tarde, ni cenas compartidas en la larga mesa de roble. La tensión de los días anteriores, aunque insoportable, había sido una forma de conexión. Este vacío era una amputación. La casa, que por un breve tiempo había parecido un campo de batalla donde al menos luchaban juntos, se había convertido en dos celdas de aislamiento contiguas, cada uno prisionero de la memoria de un único y devastador beso. La confirmación de la transferencia bancaria llegó a su correo electrónico como un veredicto. Elara miró la cifra, una suma que representaba la vida y la salud de su madre, y sintió una oleada de náuseas. No hubo alivio, ni la más mínima chispa de alegría. Cada dígito en la pantalla era un eslabón de la cadena que ahora la ataba a Damián. Era el precio de su alma, cuantificado y depositado. Había hecho lo que tenía que hacer. Había cumplido con su deber filial de la forma más extrema, pero el acto de sacrificio, en lugar de ennoblecerla, la había vaciado por completo. Se sentía como un objeto de lujo adquirido, cuyo valor residía únicamente en su coste. La culpa era una capa de hielo que se formaba alrededor de su corazón, adormeciendo todo lo demás, incluido el amor por la mujer por la que había vendido su futuro. 2 días después, una nota apareció bajo su puerta. La caligrafía de Damián era tan afilada y controlada como él mismo. Asuntos urgentes en la ciudad. Estaré fuera por tiempo indefinido. La señora Vera tiene mis instrucciones. No hubo despedida, ni una sola palabra de explicación. Simplemente desapareció, dejando tras de sí un vacío aún más profundo. Su ausencia fue un golpe inesperado. Una parte de Elara respiró con alivio, liberada de la presión constante de su presencia. Pero otra parte, una que se avergonzaba de admitir, se sintió abandonada, desechada después de haber sido utilizada. Él la había comprado, la había marcado, y ahora la dejaba sola en la jaula dorada, un recordatorio constante de su pacto y de la intimidad brutal que habían compartido antes de que él huyera de ella, y sobre todo, de sí mismo. Intentó reconectar con el mundo que había dejado atrás, pero el puente estaba roto. Durante una llamada telefónica, la voz alegre de su madre, llena de planes para el tratamiento y de gratitud hacia su generoso jefe, sonaba como si viniera de otro universo. Elara forzó una alegría que no sentía. Cada palabra de optimismo, un perjurio contra su propia realidad. La vida en el pueblo, con sus pequeñas preocupaciones y sus rutinas familiares,
Le parecía ahora un recuerdo lejano y desteñido, la vida de otra persona. Se había convertido en una apátrida emocional, sin pertenecer ya a su pasado y sin ser verdaderamente parte del presente que había comprado a tan alto precio. Estaba atrapada en el limbo de su sacrificio, una existencia solitaria suspendida entre dos mundos a los que ya no podía acceder. Una tarde, buscando un respiro de sus pensamientos, Elara entró en la biblioteca. El aire aún parecía conservar la carga eléctrica de aquella noche. Sus dedos se deslizaron por el lomo de un ejemplar de Cumbres Borrascosas y el recuerdo del beso la asaltó, pero esta vez fue diferente. Más allá de la humillación y el miedo, recordó con una claridad dolorosa el temblor casi imperceptible de la mano de Damián en su nuca, la desesperación cruda en la forma en que su boca buscó la suya. No había sido solo la agresión de un depredador, había sido el grito de un hombre ahogándose. En ese instante, la vergüenza dio paso a una extraña y perturbadora compasión. Comprendió que en esa colisión de mundos, él no solo había tomado algo de ella, sino que también le había entregado un fragmento de su propia alma rota. La primera vez que salió al pueblo para hacer un recado, sintió el cambio de inmediato. Las miradas ya no eran de curiosidad o lástima por la hija abnegada. Ahora eran afiladas, cargadas de juicio y especulación. Los susurros la seguían como una sombra, tejiendo historias sobre la joven pobre que se había vendido al millonario tullido. La palabra cazafortunas flotaba en el aire, invisible pero palpable. Esperaba sentir la picadura de la vergüenza, el deseo de esconderse. Sin embargo, para su sorpresa, lo que sintió fue una oleada de fría indiferencia, casi de desafío. Había pagado por la vida de su madre con una moneda que ellos jamás entenderían. Su juicio, basado en la ignorancia, ya no podía herirla. La habían expulsado de su mundo, y al hacerlo, la habían liberado de su poder. En la soledad de la mansión, algo nuevo comenzó a germinar en ella. La ausencia de Damián, que al principio había sido una condena, se convirtió en un lienzo en blanco. Empezó a explorar la casa no como una empleada o una prisionera, sino como su único habitante. Nadaba en la piscina climatizada bajo la luz de la luna, el agua fresca un bautismo que lavaba la sensación de estar sucia. Ponía la música que a él le disgustaba, llenando los pasillos silenciosos con sinfonías apasionadas que eran un reflejo de su propio tumulto interior. Eran pequeños actos de autoafirmación, una reclamación de su propio espacio y de su propia existencia. Ya no era la víctima pasiva del contrato. El fuego de aquella noche no la había destruido por completo, la estaba refundiendo, quemando las capas de deber y sumisión para revelar un núcleo de una resistencia que nunca supo que poseía. De pie frente al inmenso ventanal del salón, observando cómo una nueva tormenta se gestaba sobre el mar, Elara ya no se sentía como la misma chica que había llegado a esa casa temblando de miedo. El pacto seguía vigente, una sombra que se cernía sobre su futuro, y sus sentimientos hacia Damián eran un laberinto de odio, empatía y una atracción que la aterraba. Pero el miedo paralizante había sido reemplazado por una calma resuelta. Había sobrevivido al primer acto de su condena y había descubierto una fuerza insospechada en las ruinas de su inocencia. Ya no esperaría a que él regresara para dictar el siguiente capítulo. Había entregado su cuerpo en un contrato, pero su alma, forjada de nuevo en el fuego y el silencio, ahora le pertenecía solo a ella. No te pierdas el desenlace de esta historia que te dejará sin aliento. Suscríbete, dale a like y comparte si crees en las segundas oportunidades. Y déjanos un comentario. ¿Puede el amor nacer del sacrificio más oscuro? Tu opinión es fundamental. Habían pasado 11 meses. 11 meses de un silencio denso, poblado únicamente por las noticias esporádicas de la recuperación de su madre, una alegría envenenada por su origen. Elara había transformado la mansión, su jaula dorada, en un monasterio de autodescubrimiento. El final del contrato se cernía sobre ella, no como una liberación, sino como un abismo. ¿Qué vendría después? Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y malvas, bajó a la playa, su verdadero santuario. El olor a salitre y a libertad era el único bálsamo que conocía. Se sentó en la arena, dejando que las olas lamieran sus pies descalzos, y no pensó en él. Por primera vez en casi un año,
pensó en sí misma, en la mujer forjada en el fuego de la humillación y la soledad, y se preguntó si alguna vez podría volver a ser entera. Un zumbido familiar pero diferente, menos agresivo, la sacó de su ensimismamiento. Sobre la pasarela de madera que descendía a la playa, su silueta se recortaba contra el crepúsculo. Damián Alcázar no estaba en su silla de fibra de carbono, sino en una más sencilla, de aspecto funcional, casi modesto. Había vuelto. Elara sintió un vuelco en el corazón, una mezcla de pavor y una extraña, innegable expectación. Se quedó inmóvil, observándolo mientras él avanzaba con lentitud, como si cada movimiento le costara un esfuerzo, no solo físico, sino también moral. No la miraba a ella, sino al horizonte, a esa línea donde el cielo se fundía con el mar, como si buscara en esa inmensidad el coraje para enfrentarse a la pequeña figura que lo esperaba en la orilla. El tiempo pareció detenerse, suspendido en el aire salino entre ellos. Finalmente, sus miradas se encontraron a través de la distancia menguante. El cambio en él fue tan profundo que le costó respirar. La arrogancia había desaparecido de sus facciones, reemplazada por una fatiga que parecía nacer del alma. Sus ojos, antes tormentas de acero gris, eran ahora un mar en calma después de un naufragio, reflejando el cielo herido del atardecer. Y en ellos, Elara no vio al tirano ni al comprador, sino al hombre que había vislumbrado en la biblioteca. Un ser humano devastado por el dolor y el autodesprecio. Él, a su vez, vio la transformación en ella. Ya no estaba la joven asustada, que firmó un contrato con manos temblorosas, sino una mujer cuya serenidad era una fortaleza inexpugnable. No había miedo en sus ojos, solo una profunda y tranquila sabiduría. La marea había cambiado, y el poder ya no residía en su riqueza, sino en la dignidad de ella. Se detuvo a unos metros, el sonido de las olas llenando el silencio entre ellos. Fue él quien lo rompió, su voz despojada de su antiguo filo, ahora grave y extrañamente vulnerable. «El contrato termina mañana», dijo. Las palabras simples pero cargadas con el peso de todo lo que había sucedido. «Eres libre, Elara. Siempre lo fuiste. Yo era el prisionero, no tú». No era una disculpa, o era una confesión, un reconocimiento de su propia ceguera. Le tendió un sobre. Dentro están los documentos que anulan cualquier cláusula de confidencialidad y una compensación. No por el contrato, sino por el daño que te causé. No esperaba que ella lo tomara, ni siquiera que respondiera. Era un acto de expiación, un intento de devolverle algo que sabía que era irrecuperable, el trozo de su alma que él había intentado robar. Elara no miró el sobre. Sus ojos permanecieron fijos en los de él. En ese momento, comprendió que el odio se había disuelto hacía mucho tiempo, dejando tras de sí una compleja red de empatía y una conexión forjada en el dolor compartido. Vio la silla de ruedas, no como un símbolo de su poder o su limitación, sino como la distancia física que los separaba del mundo, del mar. Lentamente, se puso de pie y caminó hacia él. No se detuvo a una distancia segura, sino que se acercó hasta que pudo extender una mano, no para tomar el sobre, sino para ofrecerla, con la palma hacia arriba. «¿Quieres ver el mar de cerca?», susurró, su voz firme sobre el murmullo de las olas. De verdad, de pie, era una oferta que trascendía cualquier contrato, una invitación a compartir la vulnerabilidad y a encontrar un nuevo equilibrio juntos. Él la miró, la sorpresa y una esperanza temblorosa luchando en su rostro. Con una vacilación que le rompió el corazón a Elara, aceptó su mano. El contacto fue eléctrico, pero esta vez no por la tensión, sino por la pura y honesta conexión humana. Con su ayuda, con un esfuerzo que lo dejó sin aliento, Damián se puso en pie, apoyándose en ella, sus cuerpos temblando por el esfuerzo compartido. Juntos, dieron los pocos pasos que los separaban del agua. El oleaje les mojó los pies, frío y purificador. El contrato había terminado, pero allí, de pie frente a la inmensidad del océano, sostenidos el uno por el otro, no era un final, sino un comienzo. La libertad no era la ausencia de cadenas, sino la elección de a quién aferrarse en medio de la tormenta. El contrato se ha roto, pero una nueva historia acaba de empezar. Suscríbete, dale a like y comparte si crees en las segundas oportunidades.
Y déjanos un comentario. ¿Puede el amor nacer del sacrificio más oscuro? Tu opinión es fundamental para descifrar este enigma.